Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión, de contar otros mundos. ¿Cómo están, monstruos y monstruas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este otro mundo donde lo siniestro y lo terrible es ficción. Y desde donde podemos pensar cómo articularlos para contar historias que quizás nos sirvan para enfrentar ese mundo real del cual escapamos para venir a este. En esta oportunidad vamos a pensar el subgénero del terror que quizás mejor exprese esa idea narrativa de lo simple, de la simplificación, del menos es más. Vamos a estar hablando del slasher, el asesino con su arma que persigue a una víctima. Esa es la mayor abstracción posible en una película de terror. Si el miedo más profundo es el miedo a morir, el hecho de estar siendo perseguidos por un asesino es la simplificación absoluta de ese miedo. Y esa es la base narrativa del slasher. Parece muy simple, pero es una de las cosas más complicadas de lograr. Siempre lo más sencillo es lo más difícil de alcanzar. Esta tríada mínima de un asesino, su arma y la víctima es una expresión que podríamos compararla narrativamente con, por ejemplo, una caricatura en una historieta, ¿no? Una cara hecha con muy pocas líneas y que nosotros podemos identificar con esos mínimos detalles, que casi no son detalles, porque un círculo, dos puntitos y una rayita, más que detalles son cosas muy en general, pero son tan simples que hace que todos podamos identificarnos. Cuanto más detalles en realidad tenga un rostro dibujado, más parecido a alguien en particular sería, por lo tanto menos personas se podrían identificar con esa imagen. En cambio, el círculo, los dos puntitos y la rayita es algo completamente universal, todos nos vemos reflejados ahí. Y lo mismo pasa con el slasher, lo mismo pasa con este subgénero del terror que expresa una cosa muy simple, que es ese miedo primordial. La tríada asesino, arma, víctima es casi una abstracción icónica, es casi un ícono. El slasher debería ser un ejemplo obligado en cualquier academia cinematográfica o en cualquier academia narrativa, diría mejor. Porque nadie puede quedarse afuera de un slasher. Por algo son algunas de las películas más exitosas del género, y es un género bastante exitoso, el terror. Y eso es porque nadie se queda afuera, nadie se queda afuera de un slasher. Casi no hacen falta diálogos para un slasher. Los diálogos en el slasher son vestuario. No hacen falta, no hace falta tanta información, no hace falta tanto pasado que tenga que emerger de la boca de los personajes. No hace falta tanta expresión de lo que les sucede. Lo vemos, es tan simple lo que les sucede, tan básico, ese terror, que nadie necesita que se lo expliquen. Nadie necesita que le den demasiada información como para comprender lo que está sucediendo. El slasher podría ser tranquilamente una expresión del cine mudo. Esa simpleza es lo que lo convierte en un género exitoso. Porque además, esa simpleza es lo que hace que sea posible. Es tan icónico, son tantas las personas que pueden sentirse atravesadas por esa emoción del miedo generada por el slasher. El punto en el slasher es que esa simpleza lo hace posible. Cuando vemos un slasher, sabemos que
que tenemos miedo porque podemos encontrarnos al doblar la esquina con un Leatherface, con un Michael Myers, con un Jason. Incluso nos da miedo ponernos a dormir porque nos podemos encontrar con un Freddy Krueger. El slasher es la máxima expresión del horror. El dolor y la muerte. El miedo al dolor y a la muerte. Lo primero que escribí y dirigí fue un slasher, que fue Nunca asistas a este tipo de fiestas, que fue una película que hicimos con Farsa Producciones, que escribimos de a 5 con Pablo Parés, Hernán Sáez, Berta Muñiz, Walter Cornaz y yo. Escribimos la historia entre los 5 y después nos dividimos el guión y la dirección con Pablo y Hernán. Yo me acuerdo que me estaba en ese momento copando muchísimo con el subgénero. Estaba descubriendo a pleno a Carpenter. Acababa de ver La Masacre de Texas y estaba completamente fascinado con ese terror bruto, violento y tan simple pero tan difícil que intenté, qué sé yo, poner un poco de eso. Éramos jóvenes, yo tenía 18 años y claramente si la vieron sabrán que pesó más la influencia de Esperando la carroza que de La Masacre de Texas. Pero ahí está, salió algo divertido. Porque hacer un slasher es en principio muy divertido. Escribir un slasher es divertidísimo porque es la búsqueda constante de buenas ideas, pero simples, que lleven a asesinatos ingeniosos, que lleven a secuencias de persecución divertidas y al mismo tiempo que te hielen la sangre, que te paren todos los pelos. Eso es muy difícil, pero muy divertido de hacer. Y si bien un slasher clásico, un buen slasher como lo es, por ejemplo, Halloween, plantea todos esos tópicos del género terror, ¿no? La aldea, la máscara, la fiesta, el tiempo sagrado, el espacio sagrado, todas esas cosas que estuvimos charlando en el episodio de Escribe Monstruo Escribe acerca de las claves del terror, de los tópicos del terror. El slasher en sí se puede resumir en esos 3 puntos de los que hablaba: el asesino, su arma y la víctima. El asesino es un monstruo, ¿no? Es una forma de monstruo, pero humano, porque es un ser humano que está convertido en monstruo, ¿no? La máscara lo hace más icónico, lo convierte más en algo parecido a una caricatura y al mismo tiempo lo deshumaniza. El asesino puede ser cualquiera. No es casual que todo este género empieza a cobrar fuerza en los años 70 desde el cine de Estados Unidos, en una década donde, bueno, allá había muchos casos de asesinos seriales, ¿no? En el resto del mundo, como acá, había otro tipo de violencia y de asesinatos que también deberían ser abordadas desde el terror con muchísima más frecuencia. En esa máscara, en esa simpleza y en esa construcción de un monstruo, en esa deshumanización de esa persona asesina, perversa, es que emerge la idea del mal. La construcción de ese asesino y de esa máscara, si la tiene, pero básicamente de esa caricaturización del mal, tiene que ser original. Esa es la primera clave para escribir un slasher, un asesino original, diferente al resto. Cuando Michael Myers apareció, esa máscara completamente sin expresión era lo original. Hoy no tendría sentido hacer un asesino con una máscara así, pero en ese momento lo rompió y es precisamente la máxima expresión de esta similitud con el icono y esta similitud con la caricatura mínima de los trazos del círculo, las 2 rayitas
o los dos puntitos y la rayita para la boca, ¿no? Entre otras cosas, es por eso que Michael Myers es el icono del slasher que es. Antes había estado Leatherface, que ya es una construcción también por ese lado. Es un rostro, tiene una máscara con pedazos de rostros de sus víctimas. Es terrible, Leatherface es lo más salvaje que hay. Pensemos en otros ejemplos de asesinos clásicos, de slashers, y todos tienen algún tipo de máscara, de una u otra manera. Jason, sin duda, tiene una máscara puesta, una máscara de hockey. Freddy tiene la cara completamente quemada y es como una máscara, ya no es más el rostro de aquel ser humano que fue prendido fuego. Ahora es otra cosa, es un ser sobrenatural, justamente aparece en los sueños, es el más sobrenatural de todos. Ghostface, el asesino de Scream, que casi que no es un asesino, Ghostface, es una máscara que es usada por diferentes asesinos. Es ya un nivel de abstracción que redobla la apuesta de lo que planteaba originalmente Halloween. De hecho, bueno, también en el episodio sobre los tópicos del terror hablábamos de cómo Halloween marca el camino y cuando el subgénero estaba cayendo, Scream lo reflota, ¿no? Y vuelve a Halloween como una madre de todo ese subgénero. La madre organizadora, le digo yo, porque ya tenía madres el subgénero, tenía abuelas inclusive en Peeping Tom y en Psicosis. Un poco la masacre de Texas es también una madre, pero Halloween organiza todo eso, ¿no? Le da un sentido narrativo, quizás sin proponérselo, pero que es tomado por toda la tradición del cine de terror y en particular del slasher que la siguieron. Y después el icono actual del slasher, que es Art the Clown, ese asesino que directamente no habla, al igual que Michael Myers. Es mudo y hace de eso, de hecho, o más que es mudo, digamos, actúa como una mezcla de payaso y mimo. Entonces se expresa exageradamente con pantomimas y construye un horror terrible porque da mucho miedo Art the Clown y está completamente maquillado a modo de máscara. Todo su vestuario es una gran máscara. Estamos hablando del asesino de Terrifier, ¿no? De la saga Terrifier. Hay algo con lo sobrenatural que emerge también del género del slasher que hace que ese miedo tan sencillo a ser apuñalado, básicamente, por un asesino, cobre ese plan mítico, ¿no? Que es lo que cobran las grandes películas fantásticas, que suben un escalón hacia lo mítico, donde lo posible se hace mítico porque lo mítico es un reflejo de esas cosas posibles en el mundo real. Y acá, en el slasher, sucede con lo sobrenatural de ese mal. Michael Myers no muere, no lo pueden matar. El propio Loomis, el psiquiatra, dice, es el mal. Solamente se lo puede combatir con un arma de fuego, fin. No hay forma de... No es un ser humano, dice, ¿no? Es el demonio. Y el demonio es una figura mítica. Pero después, la tradición del slasher toma esa idea de lo sobrenatural y la va alimentando, ¿no? Jason directamente es alguien que ha vuelto de la muerte. Freddy es un asesino que ataca en los sueños y que desde los sueños emerge directamente hacia la vida real ese terror. La muerte viene desde los sueños hacia la realidad. Wes Craven reinventó el slasher dos veces. Primero con Pesadilla en lo profundo de la noche, o en Elm Street, como quieren llamarla. Y después con Scream, ¿no? Reflotó ese género
revisando todas esos tópicos, esas pautas, y renovándolos, ¿no? Incluso con las figuras de los protagonistas y de cómo se construía esa narrativa mítica. Hay algo que hace Wes Craven que es muy hermoso con Scream, ya lo había empezado a hacer bastante de manera más, más expresa, digamos, o más al frente, en lo que se llamó Wes Craven's New Nightmare, que es la Freddy 7, si no me equivoco, donde Freddy pasa directamente al plano de la realidad, empieza a perseguir a la actriz original de la saga, a Robert Englund, que es el actor de Freddy, aparece el propio Wes Craven, ingresa en la realidad y ese meta slasher es un poco también lo que toma con mucha más sutileza y quizás por esa sutileza es que tiene tanto éxito con Scream, porque el personaje de Randy, que es el que tiene la data de videoclub del slasher, trae todas esas reglas y esas reglas van apareciendo en esa historia, en ese plano de lo real. Entonces esa reflexión sobre el propio cine, esa autoconciencia del cine de terror y en particular del slasher, es quizás lo que realmente haga que Scream sea un emblema del género. Si les interesa, estuve escribiendo un poco sobre eso en la columna que tengo en La Sala Llena, y estuve escribiendo sobre Scream justamente y surgieron estos temas y por eso me dieron ganas como de ampliarlo y pensarlo acá en este espacio también. En Terrifier también se da esta cosa de lo sobrenatural. Directamente escala mucho, en Terrifier 2 sobre todo, escala a un nivel ya está en otro plano de lo sobrenatural, ¿no? Yo les recomiendo mucho que las vean. Las Terrifier, si no las vieron, me parecen una cosa, un nivel de salvajada eh, espectacular. Y todavía no vi la 3 y estoy con muchas ganas muy ansioso por verla. El siguiente punto para construir un buen guión de slasher es el arma del asesino. El arma es justamente lo que es un objeto icónico también que le da personalidad a ese asesino. No cualquier asesino puede usar cualquier arma. Michael Myers no da que use una motosierra. A no ser que sea el Michael Myers de Rob Zombie, que podemos ir a eso después. Pero en esencia, Michael Myers, el de Carpenter, un asesino frío, calculador, tan calculador que esperó casi 2 décadas para volver a su lugar de origen, a terminar con lo que había empezado, filoso como un cuchillo, frío como un cuchillo, lo construye a él. Ese arma es él. Él clava y se queda mirando, tuerce la cabeza como un animal, como un perro, que mira así cuando pareciera que no comprende algo o para tratar de comprenderlo. Y casi no necesita ninguna otra arma que esa, que es como una extensión de su propio cuerpo. Leatherface y su motosierra, justamente lo que viene a expresar ese objeto inanimado que cobra vida cuando lo empuña el personaje correcto, es lo absolutamente salvaje. Yo recuerdo la primera vez que vi La Masacre de Texas y me imaginaba siendo cortado por esa motosierra y es un terror tan grande, ese miedo a ese dolor y a ser asesinado de esa manera que ilumina ese horror completamente primordial
Leatherface no es sin su motosierra. También usa otras cosas, usa un martillo, de esas masas para matar a las vacas, dando una muerte que es tremenda, ese golpazo en la cabeza al flaco que lo deja tendido en el piso convulsionando. Es una cosa terrible. Pero su elemento es esa motosierra que cuando la enciende la escuchás y sabes cuándo se está acercando, ¿no? Y eso es el suspenso terrible de un slasher, de un buen slasher, de un clásico. Jason también utiliza diferentes cosas, pero el emblema ese del machete, ¿no? Es como si Halloween hubiese, me lo imagino así, ¿no? Es como una evolución de Halloween hacia la masacre de Texas. Es como si estuviese ahí en el medio, Jason, ¿no? Porque es un arma blanca, no es una motosierra, es un arma blanca pero grande y bruta. Y tiene algo, Jason, de ese asesino rural, ¿no? Que construye la masacre de Texas y bueno, y Viernes 13, esa idea de la expresión de ese, casi de un ser sobrenatural que está ahí perdido en el monte, casi como podría ser para nosotros el lobizón, ¿no? O la solapa, o el pombero, esos personajes míticos de terror de la cultura popular, y terminan convirtiéndose en eso, porque son seres sobrenaturales de la cultura popular, ¿no? El cine es uno de los grandes creadores de mitos y sin duda Leatherface y Jason son personajes míticos del horror popular. No podemos negarlo ya a esta altura. El guante de Freddy, ícono del terror, si los hay, ¿no? Uno ve ese guante y ya sabe de qué asesino está hablando. O sea, uno ve un cuchillo y no piensa inmediatamente en Michael Myers. Uno ve una motosierra y por ahí, no sé, yo motosierra también pienso mucho en Ash de Evil Dead 2, de Last Evil Dead, pero sobre todo en Evil Dead 2. Uno ve un machete y no necesariamente piensa en Jason. Ahora ve ese guante con cuchillos o algo que se parezca a eso e inmediatamente piensa en Freddy. Esa es otra maravilla que logró Wes Craven, ¿no? Un arma única, que además de ser un arma para cortar, para clavar, es un arma de tortura, porque cuando Freddy va pasando esas garras por un pizarrón o por un caño o por cualquier superficie que genera ese sonido insoportable, él ya viene torturando. Y eso es como lo del sonido de la motosierra que se va acercando, pero muchísimo más refinado, ¿no? Muchísimo más siniestro. Ghostface vuelve también en Scream al cuchillo, ¿no? Como emblema, como elemento del asesino. Utiliza otras cosas, incluso entran a jugar armas de fuego por ahí. Pero el cuchillo sigue siendo ahí un ícono. Ya en este siglo, en el siglo XXI, empieza el slasher a auto superarse o auto exagerarse, y empiezan a ponerse más complicadas las cosas. Por ejemplo, como decía antes, el Michael Myers de Rob Zombie, que también estuvimos revisando en un capítulo de Escribe Monstruo Escribes, que se llamó Halloween versus Halloween, comparando la de Carpenter y la de Rob Zombie. El de Rob Zombie es bueno, es gigante, es enorme de tamaño, es mucho más bruto, tiene algo de Leatherface, ¿no? Rob Zombie tiene mucho de toda esa movida del terror rural y de familias siniestras, como lo es la de la familia de Leatherface. Entonces hay algo de todo eso que aparece en su Michael Myers.
y esa brutalidad absoluta hace que no sea nada más que el cuchillo lo que va a utilizar, porque ya no es el Michael Myers refinado de filoso de John Carpenter, sino que ya es una masa de brutalidad que bueno, es capaz de dar esas secuencias como la de cuando está con un palo rompiendo el techo para ver por dónde puede caer Lori, que se está escondiendo ahí, que es una secuencia maravillosa, hiper salvaje, que bueno, cuenta a ese personaje, ¿no? Y expresa el terror de ese asesino en particular. Entonces, yo diría que más que un objeto es la brutalidad lo que el arma principal del Michael Myers de Rob Zombie. Y esa brutalidad y esa falta de un solo objeto aparece sin duda en Art the Clown, en Terrifier, que utiliza todo tipo de artefacto, es un bolso lleno de cosas, para asesinar de diferentes maneras, ¿no? Justamente porque es un personaje que lo que tiene es una cosa de lo inesperado, no sabes bien qué es lo que va a hacer Art. Estás todo el tiempo ahí esperando las sorpresas como un suspenso para ver con qué sorpresa te cae. Y es realmente terrible. Y llega un punto en el cual, sorpresivamente, en la primera Terrifier, no en la que llamaron Origins, digamos, sino en la Terrifier, saca un arma de fuego y pum, le pega un tiro a su víctima, así, de una. Y eso creo que, bueno, ya es como a partir de ahora ya sabemos perfectamente que todas las sorpresas pueden suceder acá, ¿no? Y es justamente si en el Michael Myers de Rob Zombie la brutalidad es lo que representa a este asesino y lo que más miedo va a generar, en Art the Clown es la sorpresa para lo terriblemente salvaje de esos asesinatos. El último elemento que cierra el triángulo comenzado con el asesino y su arma es el personaje protagonista, que es el personaje que representa la vulnerabilidad. Habitualmente, en el slasher clásico, es una chica. El slasher se construye en principio como algo completamente binario, un asesino masculino y una víctima femenina. Si bien una de las abuelas del género nos hace creer en principio que la asesina es una vieja limada, como sucede en Psicosis de Hitchcock, después sabemos que esa vieja limada es su hijo, es Norman Bates, pero de a poco el género fue revisando esa vulnerabilidad del personaje protagonista, fue cambiando, fue empoderándose el personaje, la protagonista femenina. Eso está muy claro en la respuesta o en la revisión en realidad que hace Scream de Halloween, porque si Lori en Halloween 1 no termina de enfrentarlo a Michael Myers y es el psiquiatra varón armado con un arma de fuego que le pega 2 tiros y la salva a Michael Myers y la salva a Lori, ya en Scream es la protagonista la que agarra ese arma de fuego y la utiliza para defenderse finalmente, para el enfrentamiento final. Igualmente, antes de llegar a eso, Sidney, que es la protagonista de Scream, es tan inocente como lo era Lori y como lo es Nancy en Pesadilla. La protagonista clásica del slasher es ese personaje inocente pero que es diferente al resto.
Randy en Scream va a definir a ese personaje como la virga, digamos, ¿no? El personaje virgen, que llega hasta el final, que se convierte en la Final Girl, como se define a este rol en el slasher, justamente por no haber tenido sexo, por ser inocente en ese sentido. Eso lo va a romper Wes Craven, bueno, y Kevin Williamson, el guionista de Scream, haciendo que Sidney tenga sexo. Y justamente después de eso, más fuerte y segura en sus pasos, ¿no? Hay algo de terminar con la idea de pecado ahí que es interesante y que da pie a toda una filmografía slasher posterior. En los slashers modernos, vamos a partir de la Halloween de Rob Zombie, el rol de Final Girl va modificándose. Y esto lo estamos revisando no simplemente por una cuestión enciclopédica, sino para que pensemos cómo va a ser nuestra Final Girl si vamos a encarar un guión de slasher, ¿no? O sea, tener conciencia de que este género ya no es el mismo de hace 30 años y para atrás. Hay algo en la lore de la Halloween de Rob Zombie que justamente termina ella matando a Michael Myers sin saber que ella es su hermana, porque justamente lo que viene a hacer Michael Myers es acercarse a ella porque él sabe que son hermanos, ella no lo sabe, y lo asesina y termina, bueno, convirtiéndose en eso terrible de lo cual está escapando. Y toda esa concepción de esa idea nueva de Final Girl, yo creo que plantea una mirada y una evolución en el género que va de la mano de la evolución social y de cómo el feminismo irrumpe en nuestras sociedades modernas. Después tenemos quizás a la protagonista de slasher contemporánea, que es, iba a decir Mia Goth, pero no es la actriz, sino el personaje, o sí, o es la actriz y ese personaje juntos, ¿no? Que es Maxine, ese personaje que interpreta Mia Goth en la trilogía de T. West. Vamos a hablar de X, de la primera, porque es la más slasher clásico, ¿no? Es tan, pero tan importante y tan potente ese personaje que incluso es más importante que el asesino, ¿no? O que los asesinos. Cosa que no es habitual en el slasher. En el slasher tradicional es el asesino el que manda. De hecho, Carpenter suele decir que a él no le interesaba para nada seguir con el universo de Halloween, porque para él era una historia que estaba cerrada ahí, pero que bueno, que al público le interesaba, le gustaba, se enamoró de ese asesino que es Michael Myers, no se enamoró de Lori, por más que Lori sigue en el resto de la saga, no es Lori lo que manda ahí, sino Michael Myers, lo que manda en la demanda del espectador, ¿no? Con qué personaje se enamoró el público. Pero en X pasa otra cosa. Y esa protagonista es como si tomara la posta que dejó Rob Zombie. Tiene algo de Rob Zombie también, X, ¿no? También es una historia que sucede en el ámbito rural. Si bien son pibes más de ciudad que llegan a esa granja a filmar esa película porno, bueno, ya toda la cuestión de lo cocainómana que es Maxine, la cuestión de ir a filmar una porno donde ya no hay casi nadie, no hay nadie inocente ahí en cuanto a la idea de pecado antigua que quizás se manejaba en las primeras películas del slasher, cosa que Carpenter, por ejemplo, desde Halloween lo niega. Él dice que para él no tenía nada que ver, digamos, la idea del no tener sexo y que por eso se salvara
Lori, pero sí es una mirada de la cual se habla y es de hecho un chiste importante en Scream, y de esa mirada y ese análisis, de esa autoconciencia del género. En X ya directamente la protagonista eh, está dispuesta a todo para ser una estrella, para ser famosa y para hacer lo que sueña, dispuesta a matar por eso, ¿no? Entonces ya es una protagonista, una final girl que es quizás menos vulnerable, bastante menos vulnerable que las tradicionales. Si bien esa vulnerabilidad era lo que tradicionalmente convertía en un ícono, llevaba a la máxima simplificación de un arquetipo a la protagonista del slasher. Acá en Maxine, o mejor dicho, con Maxine en X, porque Maxine ya es la tercera, el título de la tercera película, pero ya es más policial que slasher, Maxine. En X, el personaje de Maxine empieza, me parece, a representar mejor una idiosincrasia más moderna de ese tipo de personaje y de cómo es una víctima hoy, ¿no? Es otro tipo de víctima. Y por eso también se puede convertir en un nuevo ícono, en una nueva simplificación que genere mayor identificación. Cuanto más simple un personaje, cuanto más arquetípico, mayor identificación vamos a lograr en el espectador o en los espectadores. En Terrifier directamente ya es una cosa muy loca, porque directamente no... Las girls ya no son tan final, digamos. O sea, en la mitad de la película muere la que parecería que fuera a ser la final girl, le aparece otra, digamos. En Terrifier sí que es el asesino, la marca principal de toda la saga, sin ninguna duda, digamos. Es, a quien se le cruce lo va a matar. Y eso tiene algo espectacular también. Y que cuando algo, si bien se viene planteando este tipo de protagonista a lo Maxine, y que representa, como decía recién, algo de una idiosincrasia moderna, el ir en contra de eso también es interesante y es llamativo. Y es importante que nosotros, si nos dedicamos a escribir, podamos pensar por qué sucede, por qué es que Terrifier o Art the Clown como personaje plantea algo interesante, aunque no nos parezca interesante, por ahí no, o sea, no tiene por qué ser interesante para todo el mundo, pero si está funcionando tanto y está generando tanto revuelo y está provocando la producción de tantas secuelas, es porque algo tiene ese personaje más allá de lo comercial porque la verdad es que tampoco son películas muy independientes las de las de Terrifier. El director no es un tipo que, o sea, no filma con muchísima plata, sin embargo, está generando un fenómeno alucinante, una renovación o una vuelta a ciertos orígenes brutales del subgénero que vale la pena observar. Luego me gustaría repasar una película que se llama Strange Darling, eh, que tiene un giro muy interesante en el cual quien uno piensa que es víctima se da vuelta y es victimario, y al revés, el victimario se convierte en víctima, y se mete mucho en esta cuestión de revisar o de poner en duda ese binarismo original del asesino masculino de brutalidad extrema, y la víctima femenina de total inocencia y vulnerabilidad. Es una película muy buena, con una estructura muy interesante,
que la recomiendo mucho. No quiero decir muchísimo más porque ya hice bastante spoiler con lo que acabo de decir, pero si no la vieron, se las recomiendo un montón. Strange Darling, que trae una figura nueva que me parece que podría ser bastante más explotable, que es Electric Lady. Las Final Girls, yo creo que podrían pensarse casi como no heroínas o como casi heroínas. La Final Girl tradicional escapa, no termina de enfrentar a su asesino. Esto lo rompe Sidney en Scream, ¿no? Pero la tradicional, antes de Scream, son personajes que terminan zafando porque escapan. O porque logran, alguien logra sacarle de encima al asesino, como sucede en Halloween. En la masacre de Texas, escapa. Y esto hace que provoca los epílogos negativos, ¿no? Esos epílogos donde queda la puerta abierta a que el asesino vuelva, a que la muerte siga avanzando, ¿no? Son esas películas de finales abiertos, donde el conflicto se resuelve, digamos, la víctima se salva, pero queda abierta la puerta al baile ese con la motosierra de Leatherface del final de la masacre de Texas, que es directamente ya es una obra maestra en sí misma, ¿no? Esa danza terrible bajo el sol, que directamente rompe con todo lo que el estereotipo del terror podía marcar, ¿no? La oscuridad, la noche, la solemnidad. Bueno, acá el tipo está bailando bajo el sol con un baile que no es un baile, que es como una especie como pareciera una danza ritual, pero en realidad es como algo que emerge de su brutalidad absoluta. Hay algo también en la construcción de ese protagonista vulnerable, que es el entorno, ¿no? Y que en el slasher se da mucho la cuestión de el entorno joven, el entorno juvenil o el entorno adolescente, ¿no? De esos personajes que están atravesando la adolescencia y llegando a la adultez, y que permite ese entorno, ese grupo de amigos, construir varios arquetipos. Está muy claro en Halloween, pero explota en Wes Craven, ¿no? En Freddy, o mejor dicho, en Pesadilla en lo profundo de la noche, en sus sagas, y en Scream y en sus sagas. Ese grupo de amigos adolescente que provoca un mayor espejo para quienes la vemos, sobre todo para quienes las vimos teniendo esa edad, ¿no? Nos sentimos mucho más identificados con ese grupo, podemos encontrarnos en diferentes aspectos de cada uno de esos personajes, y además, si abordamos el género desde esa cuestión tradicional o clásica, es muy divertido también de construir esos arquetipos, y de poner un color a cada uno, y de poder tenerlos para lo que se llama justamente el body count, de cómo va el asesino matando a uno por uno, y que esos personajes con sus características nos permitan construir una muerte ingeniosa, y que sea un símbolo de lo que ese personaje representa, ¿no? Porque para eso están los arquetipos, para ir construyendo símbolos, para construir cosas, figuras universales, digamos. Está bueno que el asesino no mate de cualquier manera, sino que tenga cierta característica que nos permita imaginar, ¿no? Que nos permita volar un poco con la imaginación. De eso se trata hacer películas, de eso se trata hacer cualquier obra artística. Y bueno, la construcción de esos personajes, en contraposición a la construcción de ese asesino, genera muertes particulares que son así como los chispazos de color en la historia. En definitiva,
lo que el slasher tradicional viene a traer como tema, y esto es justamente lo más importante que tenemos que pensar a la hora de escribir un slasher, es el paso de la adolescencia a la adultez. El asesino pareciera estar representando la adultez que viene a terminar con la inocencia, ¿no? Entonces, por eso, o mejor dicho, no por cualquier cosa son jóvenes, en general adolescentes, los que se ven acechados y asesinados por un ser humano ya monstruoso, ya sobrenatural, que viene a terminar con ellos para siempre, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando uno llega a la adultez. O en realidad diría que es contra lo que luchamos aquellos que habitamos el universo de las historias fantásticas, ¿no? Hay algo de resistirnos a esa solemnidad y esa seriedad con la que se entiende que uno debe vivir la vida adulta, que cada vez más creo que estas películas nos ayudan a liberarnos de eso, ¿no? Poder comprender estos hilos que construyen las historias fantásticas y en particular el terror son herramientas para enfrentar la vida cotidiana y el cómo hay que ser y ese deber ser aburrido. En un punto el género fantástico en general es posible que sea menospreciado por ese motivo. Porque estar pensando en otros mundos, en estar desarrollando constantemente la imaginación, estar imaginando, quizás sea demasiado peligroso para esa solemnidad que gobierna absolutamente todo y que hace que quizás seamos más maleables. Por eso, el género fantástico, quienes lo curtimos, sabemos que es no una vía de escape, sino una manera de protegernos. Por eso es que escribirlo y hacerlo, el cine fantástico, y en particular este género del slasher que tiene esta simplificación de todo eso, es casi un trabajo sacerdotal, ¿no? Es casi es una responsabilidad bastante grande que tenemos. El hacerlo bien, ¿no? También se puede hacer mal, pero hacerlo bien es, digamos, la responsabilidad que vemos ahí es lo que nos lleva a intentar hacerlo bien. Y al mismo tiempo, si lo hacemos bien, vamos a tener éxito con esa película. Éxito en el sentido de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No estoy hablando necesariamente del éxito económico o de la exposición y todo eso, sino de la exposición personal, digo, sino a la posibilidad de construir una historia pero tan simple como un trazo circular, dos puntitos y una raya que representan una cara acá y en cualquier lugar del mundo. Espero, monstruos y monstruas, que les haya gustado este pasaje por el slasher, un subgénero que a mí me fascina y no me canso de ver. Si no escucharon capítulos previos de Escribe Monstruo Escribe, pueden volver, si les interesa, digamos, ampliar esto que estuvimos pensando acá, pueden volver al el segundo episodio, que es el de los tópicos del género, y también al primero, que habla de lo siniestro, que es como la base total del género. Y también en la columna mensual que tengo en la sala llena, que se llama Fantástico Inoxidable, voy reflexionando también sobre estas cosas, voy
analizando clásicos en películas en particular del fantástico y bueno, me meto bastante con el terror porque es quizás mi género favorito, me atrevo a decirlo. Pueden también suscribirse a la newsletter que es hermana de este podcast que se llama igual. En mi página www.paulosoria.com.ar pueden encontrar ahí las entregas anteriores de la newsletter y suscribirse para que les llegue por mail, así a modo de primicia, qué sé yo, una cosa así. A través de la web o en mis redes, que es @paulosoriacine, me pueden encontrar ahí en Instagram, Facebook, YouTube, qué sé yo, todo eso. Si quieren charlar algo o comentar en los comentarios de este mismo podcast o donde quieran, o mandarme mensajes y compartir ideas que despierte todo esto, pensar nuestro cine favorito, lo cual espero que les suceda, para que este trabajo que parece tan solitario, que es el de escribir, sea colectivo. Adiós, monstruos y monstruas. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Escribe, Monstruo, Escribe. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.